Buenas tardes a todos. Les voy a pedir a los que estén presentes ya si me van comentando algo en el chat, así me aseguro de que me estén escuchando. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, muy puntuales todos, perfecto. Vamos a esperar solo un minutito o 2 minutitos más por si se suma alguien más. Y ya arrancamos. Aprovecho para pasar los avisos parroquiales. Vi que de la llamada anterior me habían llegado algunos pedidos de permiso para ver el video de preventa. En realidad, cuando Andrea lo carga, les da permiso a todos con sus mails corporativos. Así que aquel que no haya podido ingresar, por favor inténtelo hacer con su correo corporativo, que es la forma más fácil para nosotros de brindarles el acceso, porque si no hay muchos mails personales muy disímiles. Así que intenten de esa forma, si no cualquier cosa le piden a Andrea, que es la que se encarga de estos materiales, a ver si se los puede facilitar. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos iniciando. Hoy nos toca ver un tema que a mí me encanta, es el tema de la gestión postventa, que en Mercado Libre está evolucionando mucho, es muy distinta a la postventa que hacemos en otros canales, y de la cual podemos sacar mucho jugo, tanto para dejar clientes satisfechos y lograr su recompra, como para también nutrirnos de esa buena experiencia en próximos clientes que ni siquiera habían conocido a los anteriores. La gran ventaja de lo que llamamos el social proof en el entorno digital. Entonces, vamos a empezar de a poquito hablando de todo esto. La reputación es un elemento fundamental dentro de lo que es el postventa, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la reputación es el elemento visual con el que los vendedores son distinguidos dentro del entorno de Mercado Libre. El color de reputación, ese termómetro que todos conocemos, siempre estuvo presente en Mercado Libre, pero el cálculo antes, ese color, estaba asignado por las calificaciones de los usuarios. No sé si alguno era usuario o vendedor hace unos años en Mercado Libre. Lo subjetivo, la calificación mutua entre comprador y vendedor, influenciaba directamente ese color de reputación. Hoy en día, desde hace aproximadamente 2 años creo que ya, siempre digo desde hace muy poquito, pero el tiempo pasa rápido y ya se cumplen como 2 años, Mercado Libre migró a una nueva modalidad, a una nueva forma de pensar su plataforma, y la reputación como elemento conocido no desapareció, sino que su fórmula de cálculo cambió. Y entonces la reputación pasó de ser una apreciación subjetiva de los compradores a ser una apreciación objetiva relacionada con la calidad de servicio y la operatoria comercial. De esta forma tomó parámetros estándares para medir todas las verticales, todas las categorías a todos los vendedores. ¿Cómo se calcula el color de la reputación? Hace muy poquito, el 30 de septiembre, hará 15 días, volvió a cambiar el espectro de tiempo que se toma. Y ahora se calculan las ventas que un vendedor haya tenido en los últimos 60 días. Eso en el caso de que sea un vendedor con más de 50 ventas. Y si es un vendedor incipiente o que recién inicia, se toma un espectro de tiempo de 365 días, lo cual sería un año. Entonces, para organizar las ideas, el postventa
y todo lo que se trata de la salud de la cuenta de Mercado Libre está basada en la reputación. La reputación es el elemento primordial por el cual nosotros podemos vender, podemos acceder a beneficios comerciales de la plataforma, podemos tener una estrategia comercial más nutrida. Es lo que indica que esa cuenta es saludable. Y la cuenta de Mercado Libre es de cada uno de nosotros que tiene una única posibilidad de existir, ¿no? Un solo cuerpo, acá tenemos una sola cuenta. Si me esperan un minutito, voy a conectar la computadora, que me estoy quedando sin batería, y ya retomo. Ahora sí, llegué justo a tiempo, perdón, gajes del oficio. Entonces, la reputación, el color de la reputación es algo básico que todos ustedes conocen. Lo que no muchos saben es el espectro de tiempo que tomamos para calcularlo y cuáles son esos elementos que se calculan dentro de la fórmula. Y son los siguientes. Yo les dije recién que era un cálculo que se hacía objetivamente. Y este cálculo, fórmula matemática objetiva, está basada en cuáles son las ventas con reclamos, cuáles son las cancelaciones de ventas que se han generado, qué ventas de las que salieron tuvieron demora en el despacho, cuáles son las ventas que han llegado a mediación con Mercado Libre y, por supuesto, cuál es el volumen de las ventas totales. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, las ventas con reclamos son ventas que han tenido algún conflicto en su ejecución. La venta avanzó, pero hubo un inconveniente, un error, que siempre puede existir, y eso puede haber terminado en la anulación de la venta, con lo cual hay una experiencia no satisfactoria con una ineficiencia y un retrabajo. También tenemos cancelaciones de ventas. Esas cancelaciones que se calculan acá son distintas que las cancelaciones que se generan por reclamos. Una cancelación que se avanza por un reclamo tiene que ver con algún conflicto en el producto. Las cancelaciones que vemos en el punto 3 tienen que ver con anulaciones que hace el vendedor arbitrariamente, sea porque se quedó sin stock, sea porque se equivocó en el precio y no quiere vender a ese precio, bueno, múltiples. Las demoras en el tiempo de despacho. Para que todo funcione satisfactoriamente, Mercado Libre empezó a establecer una metodología de trabajo entre todos los eslabones de la cadena. Mercado Libre ofrece la plataforma, el vendedor ofrece el producto, hace la preventa y hace la gestión, y al momento de despachar aparece un tercer eslabón en la cadena que es el correo. Entonces, para asegurar que todo este proceso esté aceitado, se estableció un tope de tiempo en el cual el vendedor puede entregar al siguiente eslabón el producto. Y ese tiempo es 24 horas hábiles. Incluso ahora ya estamos notando que la plataforma todavía pide un tiempo menor, pide un despacho más urgido. ¿Qué significa entonces la demora en el tiempo de despacho? Mercado Libre nos penaliza cuando las ventas se entregan al correo superando las 24 horas en las que la etiqueta nos llegó a nosotros. Me apareció la etiqueta para imprimir, o sea, me apareció una compra confirmada, y yo tengo un tiempo, que son esas 24 horas, para armar el paquete, imprimir la etiqueta y dárselo al correo. Acá, esta es la métrica más difícil de ser penalizada, porque el porcentaje que nos permite Mercado Libre de tener alguna contingencia es del 15% sobre el total. No tenemos muchos vendedores que hayan incurrido en ese problema, pero forma parte de la fórmula de la reputación y por eso les quería comentar al respecto. Y hay otro recurso que también impacta en la reputación con un porcentaje máximo admitido muy pequeño, que son las mediaciones. Las mediaciones son un recurso extremo mediante el cual comprador o vendedor permite el ingreso de Mercado Libre para la negociación de un acuerdo. Se supone que nosotros, cuando existe algún inconveniente en la compra, podemos o debemos brindar un servicio al comprador para lograr la satisfacción final, pese al error que haya ocurrido, o
al malentendido, porque a veces ni siquiera es un problema, es un malentendido. Entonces, sí importante es entender, cuando vemos esa leyenda de mediación, que al ser un recurso extremo, es un recurso que Mercado Libre penaliza. A Mercado Libre no le interesa participar en los acuerdos que tengamos con los compradores respecto a algún inconveniente. Prefiere que el usuario se pueda autogestionar solo. Entonces, por eso existe esta variable dentro del cálculo de la reputación con un porcentaje máximo del 1% sobre el total de las ventas. Y por último, yo dije que en la fórmula también está el grueso de ventas que logramos. Ya al principio les dije, el color de la reputación se calcula en los últimos 60 días si ustedes tienen 50 ventas o más. Y si tienen menos de ese valor, se calcula en el último año. Entonces, algo importante, y por eso se los marco con esta raya, es que si piensan la reputación, la tienen que pensar como las dos caras de una misma moneda. De un lado de la cara están todas las cuestiones que pueden generar problemas. Las ventas con reclamos, las cancelaciones, las demoras y la mediación. Y del otro, la cara positiva o sana, que es el volumen de ventas. Ambos se nutren mutuamente. Si yo logro mayor volumen de ventas sanas, los porcentajes que habían sido conflictivos se reducen y vuelvo a un entorno sano. Pero si las ventas con conflictos o los procesos que estoy llevando a cabo tienen inconvenientes, la otra cara de la moneda se va a ver afectada porque en la medida en que mis métricas empiezan a empeorar, el sistema va a desestimar de mostrarme. Entonces, de alguna forma, me estoy trabando mi propio desarrollo. Por ende, cuando a nuestra consultora llega alguna cuenta que tiene problemas de reputación, lo primero que hacemos es poner la casa en orden. Entender cuáles son los procesos que no están funcionando bien para luego trabajar sobre eso y, en base a lo siguiente, elaborar un plan de crecimiento de ventas. Pero primero hay que entender que todo tiene que funcionar como un reloj suizo para poder escalar en volumen. ¿Dónde encontramos todas estas variables? Siempre van a estar disponibles y visibles para ustedes, en la pestaña que se llama Reputación dentro del panel de ventas. Siempre. ¿Y cada cuánto pilar la tengo que consultar? Siempre. Las métricas que ustedes tienen a su alcance son herramientas para ustedes ir revisando en qué situación están mejorando o en qué situación están fallando. Entonces, como lo ven en pantalla, en esta pestaña no solamente van a encontrar las métricas actuales, sino que acaban a aparecer las alertas cuando algo esté rindiendo menos de lo deseado. Va a aparecer alguna alerta diciendo que a partir de tal fecha entrarían en reputación amarilla, van a decirles cuántas ventas le faltan para lograr medalla platinum. Bueno, alertas positivas o negativas. Por ende, lo importante es que ustedes tengan un control frecuente de esta pestaña. ¿Por qué tenemos color verde, amarillo o naranja o rojo? El rojo ni lo puse porque no es un escenario que con nosotros queramos que ustedes alcancen. ¿Cuáles son? Estos colores están determinados por los máximos admitidos en cada una de las variables que mencionamos antes. Todos los que tenemos reputación verde es porque tenemos ventas con reclamos menores al 2% sobre el total de las ventas, o el despacho está en menos de 15% de ventas demoradas sobre el total de las ventas, o las cancelaciones que ejecutamos los vendedores están por debajo del 3% sobre el total de las ventas. En las cancelaciones de vendedores puede ser que en muchas cuentas ya vean que aparece el 2% como tope máximo. Y en esto es importante que desde hoy en adelante se graben que cancelar una venta y hacerlo uno arbitrariamente como vendedor es un elemento que no le gusta al algoritmo de Mercado Libre. Estamos tomando la responsabilidad de que cancelamos unilateralmente y que con eso estamos generando mucha eficiencia para un sistema que buscó ponernos en contacto con un comprador y buscó todo para que se logre esa conversión. Entonces, todo lo que sean cancelaciones de ventas, cuando ustedes se encuentren una situación en la que se están viendo obligados a cancelar, charlémoslo, veamos cuál es la situación y qué podemos hacer al respecto. Para los amigos y vendedores de Uruguay, estos porcentajes pueden cambiar, ¿sí? Los que estoy mostrando en la pantalla son los porcentajes de Argentina.
cada país de Latinoamérica en el que está Mercado Libre tiene porcentajes diferenciales para calcular su reputación. Así que todos pueden revisar las métricas de su país en el botón de ayuda. Y todos los cambios que se generen en la reputación, así como cuando les comenté que el espectro temporal había cambiado en el 30 de septiembre, también lo van a ver reflejado en el botón de ayuda dentro de su cuenta. Todo lo que tenga que ver con los fragmentos de texto para conocer la plataforma, la reputación, el funcionamiento de la cuenta, está volcado en ese botón de ayuda. Otro sitio al que yo recomiendo siempre andar mirando, ¿sí? El centro de vendedores y el botón de ayuda. Hasta acá vamos todo bien. Es un tema que puede sonarles muy familiar. Siempre uso esta capacitación para revisar desde cero esta temática y asegurarnos de que todos comprendamos lo mismo respecto a las variables. Porque me suele pasar que me dicen, sí, ya sé cómo maneja la reputación, y cuando voy a auditar la cuenta, encuentro valores que asustan. No solamente se trata de interpretar los datos, sino de ejecutar algo en consonancia. Si yo veo que todas las semanas estoy llegando al 14% de ventas con demora, tengo que revisar mi logística. Si veo que estoy al 1,75 de reclamos, tengo que evaluar con el equipo que está atendiendo esas ventas cuáles son los motivos, qué está pasando y cómo los puedo prevenir. ¿Por qué a Mercado Libre le interesa tener un sistema de reputación así de objetivo? Primero, la reputación nos da una idea de cómo están nuestros procesos, cuál es la eficacia de nuestros procesos. Porque al fin y al cabo son métricas que para nosotros son útiles para entender cuáles son los procesos por detrás de esas métricas. De cara al comprador, genera confianza. Piensen ustedes, si son usuarios activos de Mercado Libre, como el 95% de la población, cuando van a hacer alguna compra, sobre todo una compra de ticket alto, la idea de recibir un producto y tener una insatisfacción nos genera un retrabajo constante de investigar, no solo sobre el producto, sino también sobre el vendedor. ¿Quién está detrás de ese producto que me ofrecen? El precio está buenísimo y la foto parece divina, pero ¿quién es? Porque si yo veo que la heladera es un precio muy conveniente y hasta la logística me convence, pero veo que el vendedor está en reputación roja, no lo compro. Muchísimos usuarios cuentan en las encuestas que desestiman la compra por el color de la reputación, y es lógico. Ya la gente sabe leer las métricas de los vendedores. Y por último, además de servir al vendedor para evaluar sus procesos, al cliente o comprador para entender con qué confianza cuenta de cara a su proveedor o su próximo proveedor, a Mercado Libre le sirve para seguir generando credibilidad en el sitio, porque aquellas personas que han tenido una mala experiencia no dudan en contarlo por todos lados. Y a Mercado Libre le interesa que los usuarios confíen en la plataforma y sigan apostando a ella. Y si no lo sabían, por ejemplo, Mercado Libre envía este tipo de encuestas no solamente para evaluar cómo fue tu experiencia con el vendedor o qué pensás sobre el producto, sino que también nos habla de qué te parece, cómo te parece que podemos seguir mejorando en Mercado Libre para que tus compras cada vez sean mejores. El sistema de la reputación tiene que ver con eso, con la percepción de Mercado Libre como portal de compras. Vamos a ver un ejemplo común y corriente de cómo se genera o cómo se evalúa una compra. Fíjense que esta capacitación hablaba de postventa y ustedes al principio seguramente pensaron que íbamos a hablar de qué pasaba después de vender. A eso se le llama postventa, ¿no? Y lo que les voy a plantear en muchos ejemplos es la nueva venta. O sea, todo lo que yo hago y genero cuando se concluye una venta me sirve para la próxima venta. En este ejemplo que ven en pantalla, hablamos de una mochila que tiene un buen descuento, que es nueva, que ya tiene algunas vendidas. Si yo voy a la reputación del vendedor, veo que está en verde, que es Mercado Líder Platinum. Y si por curiosidad evalúo un poco más, llego a cuáles son las opiniones de los compradores, de otros compradores. Esto de evaluar las opiniones de otros compradores es lo que llamamos el social proof. ¿Qué dicen los otros respecto al producto? Porque el color de la reputación, además de las variables de reclamos y demás, puede estar en verde.
y en el volumen de ventas puede licuarse el problema, pero yo no quiero ser la que tenga un problema. Entonces los compradores lo que hacen es evaluar el texto de los otros compradores para saber si justo la máscara de pestañas que yo me quería comprar, alguien comentó algo sobre eso, o la cuna del bebé, alguien comentó algo sobre eso. Nos basamos y confiamos mucho en lo que otros dicen del producto o del vendedor. ¿Cómo es el postventa en Mercado Libre? Lo primero de todo, lo que tenemos que pensar, a diferencia de otros canales, es cuándo se concreta la venta en Mercado Libre. Si yo no les muestro esto, si yo vuelvo atrás, para ustedes, ¿cuándo se concreta la venta en Mercado Libre? Tienen el chat para comentarme, a ver, los leo. Uy, qué tímidos. No hay nadie contestándome. ¿Cuándo se concreta? ¿Cuándo sé que vendí en Mercado Libre? ¿Cuándo finaliza mi venta en Mercado Libre? Hay mucha gente escribiendo, pero no se ponen de acuerdo. ¿Cuándo se concreta una venta en Mercado Libre? A ver. Cuando el cliente recibe el producto y está conforme con el mismo. Dice Aldo. Aldo dice eso y es el único. Ah, no, ahí está Luis. Cuando pasan los 30 días desde que el cliente recibió el producto y califica. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. La realidad es que tienen razón. Suena durísimo porque uno dice, ¡ay, qué tiempo tan extendido de compra!, ¿no? Pero es así. Todos creemos superficialmente que la compra se cierra cuando me llegó la etiqueta, cuando la persona definió el producto y puso su información de pago, ¿no? Cuando me notifican de que esa compra ingresó. Pero luego de eso, a mí me toca despachar el pedido, o sea, está de mi lado entregar a la logística correspondiente. Luego de eso, se entrega el pedido y la persona recién en ese momento recibe lo que estuvo esperando. Las expectativas que se generó, la utilidad que le quiera dar ese producto recién empieza a rodar cuando recibe el pedido. 30 días más tarde, como decía Luis, se finaliza el periodo de compra protegida, o sea que durante todo ese mes la persona que recibió un producto tiene la posibilidad de devolverlo solamente por arrepentimiento. Y recién 60 días más tarde de que recibió el producto, desaparece el botón de devolución y solamente queda el botón de reclamos. Es decir que si nos ponemos bien técnicos, durante 60 días después de que la persona compró, queda abierta esa compra. De ahí en adelante, el día 61, ya no hay ni botón de devolución ni botón de nada. Esto es importante porque nos exige que tengamos alguna metodología para estar atendiendo alguna consulta, algún comentario que nos quiera hacer el usuario respecto al producto que se compró. Entonces, sabiendo que la postventa es así de larga, no significa, y no quiero que se asusten pensando que sí o sí durante 60 días esto va a ser un calvario. La verdad es que si nosotros hicimos una buena preventa, hicimos un buen despacho y elegimos una buena logística, la persona cuando recibe el producto lo empieza a usar y listo, se acabó. Pero les hablo de este aspecto de tiempo para que tomen con importancia esos mensajes que puedan ocurrir por una compra que ya se concretó, una compra que ya se pagó. Porque las compras se pueden anular. Entonces, todo ese esfuerzo que habíamos hecho para convencer al cliente puede desaparecer solamente por haber tenido una mala práctica de postventa. ¿Qué podemos hacer con los conflictos de postventa? A ver, Luis me dice, una vez pasado ese periodo de 30 días de compra protegida, ¿afecta la reputación un reclamo? Sí. La compra protegida es la posibilidad de devolver un producto por cualquier motivo. Y cuando el comprador
asume la responsabilidad de esa devolución por arrepentimiento, por haberse confundido, ahí no afecta la reputación. No, el tema de qué afecta o qué no afecta a la reputación no depende tanto de en qué momento ingresó el reclamo, sino cuál es la tipificación de ese reclamo, cuál es el motivo enunciado. Lo que ocurre es que pasado un determinado tiempo, cuando ya no se puede devolver el producto, tampoco se puede reclamar, que es pasados los 60 días. Pero hasta ese momento, cualquier interacción o intento de devolución que haga la persona está dentro del marco legal en el que puede devolver. Entonces, ¿se entendió, Luis? Perdón, ¿se entendió lo que dije? ¿Qué hacemos ante un conflicto de postventa? Conflictos, errores, problemas van a existir, ¿sí? Siempre. Lo importante es, en este canal, por sobre todo, con toda digamos, la exposición que tenemos, cuando tenemos algún conflicto es mostrar predisposición. Lo primero, los problemas a veces solo son un malentendido. Entonces, siempre del lado de ustedes como vendedores, muestren empatía, muestren la apertura para decir, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Esa tranquilidad de que el vendedor está del lado del comprador. Hoy, sin ir más lejos, vi de un vendedor una mensajería de postventa donde el cliente había abierto un reclamo de que no le había llegado el producto. Y el vendedor lo estaba asesorando sobre cómo tenía que hacer para hacer el seguimiento. Y finalmente el comprador le dice que le llegó, se ve que con mucha demora, y el vendedor, y le termina diciendo muchísimas gracias por tu atención, corazoncito, corazoncito, corazoncito. Me pareció muy lindo el caso porque no todos los compradores entienden que los vendedores son la contracara de ellos, pero que existe también una tecnología en el medio que es la plataforma. Y existe un correo, que es un tercero, que no tiene nada que ver con todo esto. O sea, que forma una parte muy importante del proceso, pero que no sale lastimado si hay algún error, ¿no? Al correo no le penaliza la reputación, no queda expuesto en ningún lado. Entonces, esta predisposición que les comentaba me pareció fundamental porque el vendedor, ante un conflicto, es el que más expuesto queda y a veces injustamente. La estrategia de mostrar predisposición, de tener un oído atento, de ser empáticos, de escuchar con atención de qué se trata el problema e intentar identificar dónde está la raíz de ese problema, va a ser un primer paso saludable para resolverlo. Otra cuestión, revisar los comentarios negativos. Sabemos que a veces los postventas se cerraron, terminaron, el reclamo se cerró, se hizo la devolución. Bueno, en esos casos insalvables que existen, no podemos hacer mucho más. ¿No podemos hacer mucho más? Yo siempre les digo que sí. Aún en los peores casos donde terminamos con la reputación lastimada por algún reclamo, siempre podemos leer los comentarios que nos ponen los compradores y entender si realmente era nuestra culpa o no. Si son comentarios recurrentes respecto a un producto, si son comentarios recurrentes respecto a un proceso, si hay algún referente dentro de nuestra empresa que quizás necesite ajustar algún comportamiento. Todos los comentarios que ustedes tengan, y acá en Mercado Libre se da mucho que a los usuarios les gusta preguntar, comentar y demás, son información valiosa para ustedes, para pensar su estrategia, su calidad de servicio, para entender cómo hacen los demás. Por eso es importante no demostrar enojo, si bien siempre nos afecta emocionalmente porque es nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestra dedicación, hay que intentar no evitarlo, hay que intentar evitar tomar esto como personal y entender que es una transacción más, pero que de esta transacción podemos aprender para más adelante. Incluso nos puede pasar que si alguna vez compramos el mismo tipo de producto que estamos vendiendo, hasta sepamos desde la óptica del cliente o intentemos recordar cuál es el motivo del enojo de ese cliente. Quizás hasta está confundiendo los términos, ¿no? Se está enojando porque nunca le llega, pero el producto yo lo despaché a tiempo. Y el último tip que nos ha servido a nosotros en las cuentas que asesoramos es saber jerarquizar. Si estamos afectados porque, me hicieron un reclamo, pero de repente tenés un reclamo en 1.500 ventas sanas, hay que entender que en todo este grueso de clientes con los que trabajamos puede haber clientes que sean más conflictivos o menos fáciles de satisfacer. Siempre que la información nos
nos implica a nosotros una revisión y podamos auditar y ver que los procesos están cumpliendo el estándar que nosotros queremos o el que nos pide Mercado Libre, estamos bien. Cualquiera de las cuentas de ustedes, igual, ahora, mientras trabajen en conjunto con nosotros, tienen la auditoría externa de los consultores, que, les guste o no, van a estar siendo lo más objetivos posibles para mostrarles aquellos procesos que creemos que pueden ser mejorados. Y para que no se enojen con los compradores, o al menos no se enojen siempre, es importante entender cómo ve el comprador lo que llamamos reclamo. A nosotros nos ingresa como un reclamo con una leyenda que dice esto afecta o no afecta a tu reputación, o sea, ya hay una experiencia en torno al reclamo que es bastante fea del lado del vendedor. Pero para el comprador es así. Miren qué fácil. Es una experiencia totalmente distinta. Hay muchísimos compradores que ni siquiera saben que están abriendo un reclamo. Fíjense, una persona que compró dentro de los 30 días en los que tiene la devolución express, ve esto en su pantalla, ven lo que ven en el número 1. Llegó el 28 de septiembre y tiene un botón azul que dice devolver o cambiar gratis. Quizás la persona compró impulsivamente y ese botón está bastante al alcance de la mano, ¿no? Entonces, a partir de eso nos pregunta por qué queremos devolverlo. Existen compradores que devuelven por nada, simplemente por arrepentimiento, por compradores compulsivos que vuelven hacia atrás, o algunos que ya sabemos que son quizás los menos, porque Mercado Libre también los identifica, que son los que generan algún tipo de fraude. Hay que estar atentos a todo, pero sí les quería mostrar para un comprador lo fácil que es devolver un producto o hacer un reclamo. Son botones que están al alcance de la mano y que además están titulados de forma muy inocente. El segundo caso, para aquel que no tiene, que está fuera del periodo de la devolución express, o sea, ya superé los 30 días o que la categoría no admite devolución express, no existe el botón celeste, pero lo que sí ven las personas es quiero cambiar o devolver el producto. ¿Sí? Y luego el siguiente panel es esto. ¿Qué pasó con tu compra? Fíjense que no hay tantos títulos posibles. Por eso a ustedes cuando les entra un reclamo dicen hay fallas en el producto y ustedes después en la mensajería se dan cuenta de que no hay fallas en el producto. La gente usa cualquiera de los títulos que tiene a mano para avanzar con la solución. Y acá es donde ustedes tienen que estar atentos porque depende la titulación que el cliente elija, es lo que después los penaliza a ustedes o no en la reputación. La persona va a elegir cualquier camino si lo quiere hacer rápido y no va a saber la penalidad que implica a ustedes. Pero ustedes sí pueden después pedirle que haga una corrección o guiarlo para que en la mensajería quede explícito su verdadero motivo de devolución. Y en el caso 3, cuando ya superamos los 60 días, fíjense que ya ni siquiera aparece el botón de devolver ni de abrir un reclamo. ¿Vieron? Directamente aparece opinar sobre el producto, tengo un problema con el pago y bueno, la siguiente pestaña. ¿Qué pasa con el contacto de postventa? El proceso de contacto de postventa. A ver, acá tengo una pregunta. Hay muchas veces que el cliente nos dice que él puso cambiar gratis, pero el reclamo no lo abre, sino que hace una devolución. Esto sería por el tema de la compra protegida. Claro, cuando la persona elige el botón celeste de devolver gratis, va por otro camino. Está esa opción de que no penalice al vendedor porque es un beneficio que tiene la plataforma para que el comprador se sienta cómodo de saber que puede comprar y devolver como si fuera el mostrador. La compra protegida, si es por arrepentimiento, si es por el pedido de un cambio, no tiene penalidad sobre el vendedor. ¿Qué pasa en el back del sistema cuando se abre un reclamo? El necesito ayuda. Primero empiezan a aparecer una serie de botones. Cuando la persona necesita ayuda o abre un reclamo, o sea, dice que quiere devolver, que quiere cambiar, que tuvo un problema, la mensajería en la cual nos veníamos manejando, la mensajería tradicional, deja de funcionar y aparece la mensajería de reclamos. Seguramente ustedes la deben haber visto. Y en algunos casos se pueden haber sorprendido de que no hay nada de información, porque es una mensajería en paralelo. Cuando el reclamo se cierre, esa mensajería queda incrustada en la mensajería normal que venían trayendo con su cliente previamente.
Acá lo importante o lo que yo quiero mostrarles con esto es que al margen de que esa mensajería se abra, el sistema automáticamente tiene algunos plazos en el que las partes tienen que interactuar. Cuando la persona pide ayuda o abre un reclamo, el vendedor tiene 3 días para responder. Esto ustedes lo pueden ver marcado en el mismo reclamo cuando indica que fulanito de tal tiene un problema y quiere contactarse y les pone una fecha límite para que ustedes respondan, ¿sí? Les dice, fulanito de tal dijo que el producto es defectuoso, usted tiene hasta 18 de octubre para responder. Si el vendedor no responde, porque lo omitió, porque no se dio cuenta o lo que ocurre, eso automáticamente se cierra en favor del comprador. Se le hace la devolución al comprador del dinero, se anula esa venta y el vendedor recibe el producto que envió y tiene que pagar la logística inversa y nadie le reintegra la logística del envío, ¿sí? Esa anulación porque no hubo comunicación para el vendedor es negativa. Entonces, algo importante que nos gusta trabajar en esta capacitación es que haya un referente atento a la mensajería, a los reclamos, ¿sí? A la mensajería postventa, a los reclamos. Porque el proceso automático genera que, ante la falta de comunicación, ese reclamo se cierre. Si no contestó el vendedor, se cierra a favor del comprador. Si no contestó el comprador, entonces el vendedor queda exento. Porque el sistema automáticamente interpreta que cuando alguno de los dos no responde es porque se llegó a una solución, por ejemplo, en el caso de que no responda el comprador, o si alguno de los dos no responde, por ejemplo, el vendedor asume la responsabilidad del caso. Entonces, a lo largo del proceso se van a ir activando algunos botones. Por ejemplo, el botón de devolver dinero para poder anular una venta, el botón de la ayuda en la mediación, cuando pedimos ayuda a Mercado Libre porque no nos pudimos poner de acuerdo, o el botón de ayuda de mediación cuando alguna de las partes, sin haber pasado el tiempo, igual necesita llamar a Mercado Libre porque la situación lo supera. Entonces, el botón de ayuda a Mercado Libre, ese es el botón de mediación. Implica que un agente de Mercado Libre va a aparecer a mediar, a dar una respuesta a favor o en contra para alguna de las partes. Y ese botón de mediación también tiene un proceso automático. Cuando el vendedor no responde, también puede entrar directamente en mediación. Entonces siempre hay que estar atentos a las alertas que nos da la plataforma respecto a esta comunicación que tengo entre las partes. Y también que sepan que cuando una situación se resuelve, y a ustedes finalmente les anulan la venta, les devuelven el dinero al comprador y a ustedes el producto, cuando llega ese producto a sus manos, ustedes tienen un tiempo más para evaluar si el producto volvió a las condiciones en las que el comprador había dicho que tenía que volver. Porque si no, ustedes pueden reclamar a Mercado Libre para también tener un reintegro de ese dinero. ¿Sí? Por ejemplo, si el producto que había dicho que estaba arrepentido de comprar o que no era lo que decía la publicación, después llega roto, usado y demás. Tienen la posibilidad de volver a abrir el caso para que la gente de Mercado Libre revise nuevamente la situación. Entonces, estos son los plazos una vez que se finalizó la mediación, o sea, esa decisión forzada de Mercado Libre que beneficia a alguna de las partes, puede, cuando sea en contra del vendedor, el vendedor tiene la posibilidad de volver a contactar a la célula de vendedores, a la atención al cliente, para revisar el caso, si es que ese caso le estaba afectando la reputación y si finalmente descubrió algo extra para que sea analizado por Mercado Libre. Acá nos cuenta Luis, muchas veces nos pasó que aceptamos la devolución y lamentablemente el comprador pide ayuda sin esperar la etiqueta o teniendo la misma y nos afecta la reputación. Sí, Luis, es cierto. Por eso lo importante es siempre que haya un referente atento y poder recopilar la mayor cantidad de documentación o de información del cliente en la mensajería. Estar abiertos a preguntar, saber bien qué preguntarle al cliente para que exponga todo el caso y revele todas las intenciones o su situación en la mensajería, porque no es solamente el título con el que se abre el reclamo el que impacta, sino que ese título con el que se abrió el reclamo puede desestimarse si en la mensajería hay información que lo contradiga. Por ejemplo, la gente abre un reclamo diciendo es defectuoso y luego en la mensajería dice
la verdad es que no había leído que era de 220 volts y yo tengo un aplique de energía mucho más distinto, no sé. O esto era para regalar a un país donde se manejan con otros estándares de electricidad, ¿sí? Siempre hay que hacer una gestión activa sí, bueno, ahí también nos cuenta Luis que hay maltrato en los productos en los correos. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, de qué pasa cuando el reclamo se abre por la logística. ¿Qué podemos hacer cuando hay problemas? Antes que nada, prevenir el problema. Esa es si me dicen cuál es la fórmula mágica, prevenir en la mayor medida que podamos los problemas. ¿Y eso cómo se hace? Se hace en la preventa. Antes de que la persona compre o cuando compra, tomándonos 5 minutos más para aclarar qué es lo que necesita y qué es lo que le vamos a mandar. Piensen que muchas veces la persona que compra virtual lee la mitad de la información o quizás nuestra publicación no está redactada de una forma tan comprensible para un usuario que recién inicia a comprar el producto que ofrecemos. Nos pasa, y por eso es importante la auditoría de un consultor, que hay algunas publicaciones que están limitadas por el sesgo del vendedor, su expertise o el ámbito en el que se maneja el vocabulario, el glosario o la información que brinda, considerando que es suficiente. Entonces, la primera mensajería a la que tienen que estar atentos es la mensajería de confirmación de compra, la que se abre cuando se concretó la adquisición. Y este ejemplo a mí me parece fenomenal porque una buena parte de los compradores, los más experimentados, antes de abrir el botón de ayuda, que saben que tiene su demora burocrática, hacen el intento de hablar con los vendedores. Tenemos muchos casos de esos. Por eso siempre es importante que haya alguien que dentro de sus tareas tenga la revisión constante de estas mensajerías. El caso que les muestro en pantalla dice: buen día, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se canceló la venta? El vendedor responde: buenos días, estuve viendo el detalle de la venta y me parece que hubo un problema en el correo y nos van a mandar el pedido de vuelta. El comprador le dice: ok, es cosa del envío, no por ustedes. De ser así, cuando les llegue, repetimos la operación. Yo creo que este caso es hermoso. No hay muchos compradores que nos digan eso, ¿no? Que confíen plenamente en lo que le decimos. Esta confianza también está basada en lo que yo previamente haya visto del vendedor, su reputación, las opiniones de otros compradores, la velocidad y la calidad con la que me respondió en la preventa. Y finalmente lo que dice el vendedor es: sí, es cosa del correo, si ves el seguimiento de la página vas a ver que ellos devuelven el producto. Ni bien no llegue, le notifico, así realiza la compra nuevamente. Esto es prevención. Y a mí me gusta mucho ver las cuentas de los vendedores para evaluar, auditar y levantar la mano cuando veo que esta comunicación no es así de fluida. Cuando queda trabado de nuestro lado en una respuesta mala, incompleta, tardía, porque eso es lo que luego evoluciona en un reclamo. Este ejemplo es prevención al 100%. Vi tu caso, vi tu consulta, analicé el detalle de la compra y desde mi experiencia de vendedor te estoy diciendo esto. Si tengo alguna duda, vamos a hablar con Mercado Libre. O te sugiero que hables con Mercado Libre, como era el caso que les conté hace un ratito, que estaba viendo hoy, donde el vendedor se involucró para decirle al comprador por qué pensaba que estaba demorado el envío cuando él tenía el respaldo de que lo había entregado a tiempo, y cómo tenía que hacer el comprador para hablar con Mercado Libre y averiguarlo, ¿sí? Entonces, esto es un vendedor involucrado que genera una metodología de prevención. A veces no podemos prevenir, a veces acá en la prevención ya nos damos cuenta de algunos temas, ¿no? A veces la gente nos pregunta cosas y ahí descubrimos que quizás la publicación está generando expectativas que no son correctas. O hay errores. Hace un tiempo también nos pasó con un vendedor que estaba muy enojado por un reclamo que le había ingresado, donde la señora le decía que le había llegado el producto incompleto y le argumentaba que el producto decía que tenía 2 mangueras para la pistola de pintura y a ella le había llegado una sola. Cuando charlaba con el vendedor me dice: no, pero ese producto nunca tuvo dos mangueras, es una pistola normal, la comercializamos hace años. Entonces, ante las 2 campanas tan disímiles, lo que hicimos fue ir a ver la publicación. Y en la publicación, el vendedor, sin querer, cuando detallaba los productos, los componentes de ese paquete, lo que implicaba la pistola de pintura, la pistola o la máquina de pintar, no me acuerdo bien cómo era, se ve que en el mal tipiado había puesto arriba manguera
en el listadito de la lista de componentes, había puesto manguera y más abajo había puesto manguera de vuelta. Con lo cual, la señora no mentía, porque ella había leído que tenía 2 mangueras, y tampoco el vendedor no mentía, porque esa pistola no venía así, había sido un error en la construcción de la publicación. ¿Por qué terminó en un reclamo? Porque en vez de el vendedor ponerse empático, revisar la publicación con ojo crítico, se había empecinado en que le estaban mintiendo. Y eso terminó en una anulación de ventas con penalidad que no se pudo remover. Por ende, primero, prevención. Si avanzamos y no hay posibilidad de prevenirlo y ya tenemos el reclamo abierto, ¿dónde lo veríamos el reclamo? En el panel de ventas. En el panel de resumen de ventas nosotros tenemos marcado en rojo y con un pequeño símbolo aquellas alertas donde tenemos que hacer foco, los reclamos. Este es el momento de resolver. Todos los reclamos que están abiertos no me están impactando en la reputación hasta tanto eso no llegue a un fin. Por eso, este es el momento en el que también tenemos que cubrirnos de paciencia, ser abiertos para entender el problema y buscar soluciones creativas. Acá no gana el que se enoja, acá gana el que llega a un acuerdo con el comprador. Entonces, revisar periódicamente los reclamos abiertos, que aunque sean ventas concretadas con dinero que ya ingresó en Mercado Pago, se puede anular todo eso. Entonces, entender que el esfuerzo no solamente es para ir y ganar clientes nuevos, sino para mantener a aquel que confió en mí para comprar. Y si todo esto no funcionó, entonces finalmente tenemos la posibilidad de escalar ante Mercado Libre para intentar que nos borren la penalidad. Quizás tuvimos que pagar la logística de ida y de vuelta, quizás estábamos penalizados y tuvimos algún costo, pero todavía podemos salvar la reputación. ¿Cómo hacemos el proceso de escalación? Bueno, tanto que sea la métrica de reclamos como que sea la métrica de demoras en la entrega del correo, siempre podemos descargarnos los reportes con la información para tener el detalle de cuáles son las ventas conflictivas. Y de esa forma, este reclamo lo que nos permite es volver a la mensajería y recordar cuál fue el caso y cómo lo manejamos. A veces pasa todo tan rápido que el reclamo se cerró por una mediación o como decía Luis hace un rato, no llegamos ni a accionar y ya el cliente pidió mediación y cerró el reclamo y listo, le ganó la ansiedad. Lo que sí podemos hacer nosotros es revisar en esos reportes de reclamos, identificar si la tipificación original automática, que es la que nos penaliza, concuerda con la mensajería y lo que dijo la persona después, y entonces ahí es donde podemos revisar y escalar a Mercado Libre para que nos borre la penalidad. ¿Cuáles son las tipificaciones? El tiempo de demora, la demora en el tiempo de entrega, puede darse por una demora interna. Básicamente a nosotros se nos escaparon una serie de paquetes y los llevamos tarde al correo. Puede ser que la colecta no haya pasado. Puede ser que la colecta, cuando pasó, no escaneó el paquete, no lo escaneó bien. Eso le suele pasar a muchos usuarios que están fuera de las ciudades y donde hay una colecta especial que llega hasta allá para llevarse los paquetes. O puede pasar que haya un problema en el correo. Cuando ustedes ven una métrica que les llama la atención y dentro de su proceso no recuerdan que haya habido ningún problema especial, tengan en cuenta que también puede fallar el sincronismo de la información entre Mercado Libre y el correo o el propio correo. Entonces, es importante estos casos revisarlos y también escalarlos. Ustedes no tienen por qué tener la reputación dañada por demoras en la entrega cuando entregaron todo a tiempo. Y en ese caso lo que hay que justificar es presentar el remito, indicar los bultos que se entregaron y tener una constancia también del correo de la persona que se los recibe. ¿Qué pasa con los casos de los reclamos o las cancelaciones? ¿Cuáles son las tipificaciones que pueden existir? La gente puede querer cancelar o reclamar porque se arrepintió, porque lo quiere devolver, porque lo encontró más barato, porque dice que es defectuoso o que tiene una rotura, que a veces ocurre, como decían también hace un ratito, a veces se rompe en el correo, a veces llegó mal de fábrica, a veces es distinto a lo que el cliente pidió y ahí tuvimos un error en el depósito. O sea, tipos de motivos de reclamos existen muchos. Algunos nos penalizan, algunos no. La mejor lógica es todo lo que sea responsabilidad del vendedor va a penalizar.
pero hay que saber distinguir la responsabilidad real y la responsabilidad ficticia, ¿no? ¿Cómo escalo yo entonces esos casos? Una vez que me bajé el reporte, identifiqué los casos principales, sé cuáles me pueden llegar a penalizar o cuáles me está marcando como una penalidad, entonces entro en contacto con la ayuda de Mercado Libre y les pido que revisen esas tipificaciones que me están impactando automáticamente y que no debieran. Esto es una metodología que tendría que hacer siempre. Si ven en el gráfico es como, bueno, me descargo la planilla, reviso cuáles son los tipos de casos que me están marcando, le aviso a la gente de Mercado Libre que eso no corresponde, y finalmente ellos me pueden blindar o actualizar el estatus para que tenga menos ventas que sean dañinas, ¿sí? Es un proceso engorroso, sí, les va a llevar tiempo, pero si logra la metodología de irlos previniendo y de ir resolviendo cuando están abiertos, no tienen que llegar a esto o lo tienen que llegar en el menor de los casos. No dejen que se acumulen casos conflictivos. Espero que esta capacitación sea un antes y un después, ¿sí? Porque uno a veces se cancela una venta y bueno, vaya y pase. Dos, y de repente estamos con valores que pueden ser alertas. Entonces, muy importante capacitar al equipo, conversar de estos temas, pedirle feedback del tipo de reclamos habituales que la gente indica, cuáles eran problemas internos nuestros como empresa, cuáles no, e intentar prevenirlos desde el armado de la publicación hasta en la preventa. En la preventa, en las preguntas, podemos ir separando o anticipándonos a estas situaciones. Básicamente el equipo de Mercado Libre va a analizar estos contactos que tengamos con ellos, va a ir quedando un historial de lo que nos van respondiendo y cuando nos responden ocurre algo como lo siguiente. Pueden decirnos que tal reclamo se excluyó, tal reclamo tiene una tipificación que no se documentó como nada distinto a lo que decía originalmente y no se excluye. No siempre nos van a excluir el 100% de los reclamos y más aún, como esto ya es una metodología expandida entre los vendedores, cada vez toman menos casos para revisar. Se los piden fraccionar de a 5. Entonces, me parece importante que también internamente logren un flujo constante de prevención. Que los equipos cada vez trabajen más interiorizados en estos temas porque la postventa en Mercado Libre tiene muchos efectos. Efectos de costos y efectos de imagen que también a la larga terminan siendo efectos de costos. Todas las visitas que se desestiman de comprar porque vieron mi mala reputación o mis malos comentarios, las tengo que generar después con pauta o con algún otro elemento pago. O la gente que me anula una venta, hay un costo que yo invertí en tiempo, en esfuerzo y en dinero para lograr esa venta que ahora se está anulando, sin ni hablar de la penalidad que me pone Mercado Libre de que yo pague la logística inversa, ¿no? Entonces es importante auditar, revisar, prevenir. En nuestro sitio web no pasa lo mismo. En Mercado Libre nos manejamos con las políticas y las reglas de Mercado Libre. Entonces, siempre estar atentos a estos casos. Y después, por favor, yo les muestro estos ejemplos solamente para poner gráficamente lo que me gustaría que no repitan, ¿sí? Para poner el antiejemplo para que a ustedes no les pase. Casos que hemos tenido. Alguien que el 6 de enero inicia un reclamo, complicada la señora Esther porque sabemos que justo el 6 de enero para muchos es fecha de feriada, pero esto también nos da la pauta de que el canal es 24/7 y es 24/7, está 100% online todo el día. La señora que abría un reclamo diciendo que quería devolver un producto el 6 de enero. El vendedor recién le responde 2 días más tarde, el 8. ¿Qué pasa con esto? Que si el usuario que está del otro lado es un usuario nuevo o sin experiencia, ya esto le genera una ansiedad enorme. No hay ningún tipo de texto. El vendedor, si no atiende ese día, al menos podría haber dicho, fulanita, hoy para nosotros es día no laborable, pero no te preocupes, en unos días nos volvemos a comunicar y vamos a darte una solución. O sea, si alguien me dice, mira, no voy a estar conectado todo el día, yo le digo, bueno, el canal está conectado todo el día y por ende la comunicación debiera ser fluida, sea
mi comunicación o la de mi equipo, o la de una guardia o la de alguien. Pero al margen de eso, intentemos buscar dentro de nuestras situaciones soluciones creativas. Porque esto que están viendo en pantalla son 2 días más tarde que le responden, y cuando le responden ni siquiera le da una buena solución. Fíjense, la señora escribió el 6, el 6, el 7. La respuesta del 8 fue, hola, sí lo podés devolver. La peor respuesta del mundo. No me explica cómo devolverlo, no me genera la empatía ni la confianza de que yo no sé si lo quiero devolver, yo quiero que me funcione, que me solucione la necesidad por la cual compré originalmente. No nos olvidemos de eso, que alguien me está comprando porque necesita algo. Entonces, como no llegamos a un acuerdo, porque el vendedor estuvo muy con una atención bastante poco empática, finalmente la señora abre la mediación, con lo cual todo esto se engrosa más, porque ahí tengo 2 métricas afectadas, el reclamo y la mediación. Y encima, con todo esto, ¿qué pasó? Se generó la anulación de la venta, y miren los cargos, y miren los cargos. Estamos hablando de un reclamo que tira para atrás. En este caso, bueno, fue pero fíjense lo que dice, debitaremos tanto dinero de tu cuenta por el envío de vuelta y no te reintegraremos el dinero que pagaste en el envío cuando vendiste. O sea, se anuló la venta, la persona quedó insatisfecha y yo perdí plata. Y cuando se trata de muchos ítems, toda esa vuelta atrás es conflictiva. Y acá se los marqué porque la cancelación fue porque no pudo contactarse contigo. Me parece que algo desde el vamos ya está fallando. Entonces, prevenir, resolver y escalar. Escalar como la última instancia. Previo a eso, podemos hacer un uso creativo de nuestro equipo, de nuestros recursos e irlo mejorando. Siempre les digo que me parece importante que guarden las conversaciones previas que tuvieron, que tabulen los casos que tuvieron, para saber si valió si eso que tuvieron una determinación a favor o en contra les sirve para más adelante, para tomar como jurisprudencia. Porque cada vez que alguien les atiende un caso, es un agente distinto. Y también les puede pasar que del lado de ustedes su equipo vaya rotando por las vacaciones, por lo que fuera. Entonces, tener un acceso a algún manual o material nos permite rápidamente entender cómo se resolvió antes. ¿Hasta acá vamos bien con todo lo que venimos charlando? ¿Hay alguna duda? Sepan que todos los casos puntuales, operativos que tengamos, después se pueden ir trabajando con cada uno de sus consultores. La idea de esta capacitación, como la de preventa y demás, sea que sean disparadores para que ustedes piensen, auditen sus procesos y luego podamos trabajar juntos sus casos puntuales, ¿sí? Bueno, entonces, recién hablamos de todo lo que es la postventa, sería como negativa, ¿no? Los conflictos, pero la postventa no es solo negativa. La postventa es algo muy importante en el cual podemos sacar provecho. La postventa es como decir, no se me ocurre ninguna metáfora, pero es una gran oportunidad de seguir encaminando la comunicación con el cliente y de cerrar lo antes posible esa venta que dijimos al principio. Cuando no hay un buen postventa, hasta el día 60 estamos cortando clavos de que esa venta no se anule. Cuando hay un buen postventa, el usuario ni piensa en devolver, porque quedó satisfecho, quedó convencido. Es como cuando entramos a un local a probarnos algo y la confianza que nos genera el vendedor, que nos dice que esto nos queda bárbaro, hace que nosotros creamos que realmente nos queda bárbaro. Entonces vamos a ver qué pasa con el otro lado de la postventa, las reseñas y las opiniones. A esto le llamamos medios ganados. ¿Se acuerdan que la clase pasada en la preventa estábamos hablando de distintos medios? Los medios propios, que eran los elementos de la publicación o de las tiendas oficiales, donde teníamos total control de nuestra imagen de marca y de nuestros aspectos de comercialización. También les conté de los medios pagos, que sería todo lo que tiene que ver con la publicidad de Mercado Libre, nuevos espacios de exposición donde podemos acceder por la inversión. De eso va a hablar Ivana la semana que viene. Y los medios ganados son todos espacios que no dependen 100% de nosotros, porque de hecho las opiniones y las reseñas forman parte de un tercero,
pero que están completamente influenciados en nuestro comportamiento o en nuestros procesos. Medios ganados son cartas que podemos jugarnos por haber hecho las cosas bien antes y que expanden nuestra buena imagen hacia sitios donde no podemos llegar ni orgánicamente ni de forma paga. Llegamos por terceros, por la referencia de un tercero. Lo que ocurre en Mercado Libre es que el botón de opinar sobre el vendedor o el botón de opinar sobre el producto están vigentes, pero la gente no siempre los usa. En algunas verticales los usan más que en otras. Entonces, saber esto y saber cómo lo ve el comprador también nos permite generar algún tipo de estrategia para estimularlo. Si sabemos que tenemos una postventa hermosa, un producto hermoso y que nuestro equipo es la mejor selección de jugadores, lo mínimo que tenemos que hacer es pensar cómo sacarle a esa persona una buena opinión para que el próximo usuario que nos evalúe lea esa reseña. ¿Cómo lo ve el comprador o dónde está el acceso? Dentro del detalle de su venta, puede opinar sobre el vendedor. Y en menos de 5 minutos pone una carita y puede contar algo sobre nosotros. Si nosotros en la preventa lo dejamos encantado con nuestra marca, la gente va a dejar una buena reseña y nos va a ayudar. Hay que darle un empujoncito final, ¿no? Recordarle. Entonces acá, importante que se lleven para pensar con sus equipos. ¿Solemos pedir esa reseña positiva? Y si la pedimos, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué forma lo podemos hacer para que sea más notorio? Miren, así se ve en la reseña, en el perfil de los vendedores, las reseñas. Así se ven. Básicamente, por debajo de la reputación, esto sería la app, pero si no es la app, es la versión desktop, está después de hacer un par de scrolls. Y la verdad es que tener una buena cantidad de reseñas positivas estimula, ¿no? Genera una confianza. Y a mí me encanta cuando los usuarios más poéticos dejan un lindo texto, incluso algunos mencionando hasta el nombre del vendedor. También existen las opiniones sobre el producto. Y acá quiero hacer un detalle. Las opiniones del producto cruzan a todos los vendedores. Cuando Mercado Libre identifica por el código universal cuál es el producto del que estamos hablando, y ese producto, esa publicación, tuvo reseñas de producto, entonces esas mismas reseñas las toma para todas las publicaciones del mismo producto de cualquier tipo de vendedor. Esto de alguna forma nos puede beneficiar o nos puede perjudicar según la calidad del producto, ¿no? Porque aún sin tener ventas podemos tener el social proof del producto, la reseña, y eso puede estimular las ventas en nuestro perfil de un producto que para nosotros puede ser nuevo. Entonces, esto juega en consonancia con lo anterior. Ante un producto commodity, o sea, la opinión de producto lo que permite, y sobre todo para las que son marcas, es que su producto sea elegido respecto al producto de otra marca. Pero para los que somos distribuidores y tenemos el mismo producto que otros, lo que más pesa es la opinión del vendedor, o sea, la opinión sobre el vendedor. Porque ante el mismo producto commodity, yo lo que estoy buscando es el mejor precio, la mejor logística o la mejor calidad de servicio. Entonces, por eso son importantes las dos. Por eso hay que estimular las dos. Es esfuerzo, es dedicación nuestra, pero es 0 pesos. No nos cuesta nada conseguir reseñas y la verdad es que en activo, si le pudiéramos poner monetizar, sería un activo muy importante. Y también quiero que sepan que cuando hay algún problema, cuando sienten que alguna opinión es injusta o que algún comprador confundió la reseña de producto con la reseña de vendedor, pueden pedir que se borre esa opinión, ¿sí? Imagínense, hay algunos compradores quisquillosos que en la reseña de un producto dicen no estoy conforme, el vendedor fue una porquería y demás, y quizás en el producto me aparece dentro de las opiniones del producto eso, que el vendedor fue una porquería y que tuvo mal servicio. Eso puede estarme manchando a mí, que ni siquiera soy el vendedor que vendió el producto. Entonces ahí es donde se puede pedir que se anule una opinión, ¿sí? Para que no me afecte y la gente no interprete que fui yo cuando estoy tomando automáticamente la opinión o la reseña de un producto que quizás fue de otro vendedor. Bueno, voy a apurarme un poquito porque veo que me estoy
extendiendo mucho y no los quiero aburrir. Quiero contarles brevemente quiénes están del otro lado cuando ustedes abren el chat de ayuda. Básicamente hay dos células, una célula exclusiva de vendedor y una célula exclusiva en mediaciones. Se encargan de distintos temas. Ustedes les debe haber pasado más de una vez que cuando hablan de alguna temática dicen, espérenme un minutito que le voy a pasar con el equipo correspondiente, ¿no? Eso les debe haber pasado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con saber cuál es el equipo por detrás. La realidad es que lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, los horarios de atención de a poquito los fueron extendiendo. Entonces, que cuando no tenemos suerte haciendo una consulta en algún horario, conviene, o es una buena práctica, volver a hacer la misma consulta en otro horario, porque nos va a tocar otro agente que quizás tome el caso y lo analice desde otra óptica o con otra subjetividad. O quizás nos sirve la retroalimentación que nos dio el primer agente de Mercado Libre para mejorar nuestra presentación del caso y presentarlo un poquito más tarde. Pero jueguen con eso. Sepan que hay horarios en los que la resolución de casos se hace más rápido porque hay más volumen de consultas y hay otros horarios en los que pueden tener mayor dedicación hacia ustedes. Sin ir más lejos, la semana pasada me tocó ayudar a un vendedor a resolver un problema e inicié el chat a las 8 de la noche. Y hasta las 9 de la noche tuve la gente ayudándome a resolver ese caso, ¿no? 1 hora me dedicó. Creo que eso no suele pasar, entonces busquemos horarios en los que, o intentemos rotar los horarios para ver si tenemos suerte con otros agentes. Yo creo que todos ustedes lo saben, pero por las dudas el botón de contáctanos tiene que aparecerles en el resumen de ventas o también en el chat de ayuda. Y básicamente esto lo podemos pasar un poco por alto porque tiene que ver cuáles son los problemas que atiende la célula de vendedor y cuáles son cuáles son los problemas que atiende la célula de mediaciones. Esto es a nivel teórico, para que sepan que los equipos van rotando y que hay problemas. Vieron que siempre cuando ustedes contactan con ayuda, a veces tienen la posibilidad de contactar por chat, otras veces por mail, que eso a veces se va encendiendo y apagando, y que muchas veces cuando no tienen posibilidad de interactuar directamente, yo suelo hacer el camino inverso, buscar alguna otra, dentro de ayuda, algún motivo que parezca más urgente para que me habiliten el chat y una vez que tengo la atención del agente de Mercado Libre, él me redirija al sector correspondiente. O sea, podemos usar esos atajos, ¿sí? Si por la vía normal no me está activando el chat, puedo ingresar simulando algún otro problema para llegar a que me atienda alguien, que me derive. Bueno, algo también importante, hay soluciones que al día de hoy no están desarrolladas. Sé que hay muchos inconvenientes en la plataforma, no vamos a poder resolver muchas cosas porque hay cosas que no están desarrolladas todavía, pero sí lo que es importante es que sepan que hay cuestiones que cuando ustedes levantan el caso, se acumula con otras, con las consultas que levantaron otros vendedores y el patrón de recurrencia de algunas problemáticas hace que se genere la jerarquía de resolución. Como hace un ratito decía Luis, se rompen muchos paquetes en el correo. Es cierto, eso es una problemática difícil. Cuando ustedes tienen uno de estos problemas, siempre elevar un ticket y dejar un caso abierto en Mercado Libre. Quizás no lo resuelven para esa ocasión, pero si ustedes nunca lo reportan, Mercado Libre nunca se entera. Entonces sí es importante entender que la notificación, ustedes como parte activa de este ecosistema, de este sistema, tienen un rol fundamental en el feedback hacia la plataforma. Piensen que Mercado Libre desarrolla cosas y va armando jerarquías de lanzamientos y que el feedback de los vendedores es lo que permite jerarquizar o descubrir nuevas funcionalidades. Ustedes son los que usan la herramienta. ¿Qué pasa con los paquetes rotos de logística? Bueno, dije que iba a hablar de esto. No tengo muy buenas noticias. En cada cuenta es diferente, pero hay un patrón recurrente que es, se escala un problema por un paquete que llegó roto y lo que tienen que hacer, por supuesto, es reportarlos en Mercado Libre, porque el que rompió el paquete es el tercero que está bajo el amparo de Mercado Envíos, ¿no? Siempre que va por Mercado Envíos, la responsabilidad del circuito está del lado de Mercado Libre. Pero la realidad es que en los casos que hemos trabajado nosotros, no hay buenas perspectivas al respecto. Lo que siempre nos piden es que documentemos el caso
con fotografías, mostrando cómo salió el producto y demás, y nos terminan respondiendo que algo en el packaging parecía muy frágil y que la próxima vez lo envolvamos mejor. Me encantaría darles otra solución. Al día de hoy, esta es la situación que veo recurrentemente. Entonces, como vendedores, lo mejor que podemos hacer es anticiparnos a estos escenarios y los productos que son frágiles, pensarlos con un empaque especial. O, si tuvimos algún inconveniente previo, dejarlo reportado. Algunas veces Mercado Libre le reconoce el dinero al comprador, le reconoce el dinero al vendedor, como una especie de seguro, y se puede volver a concretar la venta, ¿no? Pero en muchos otros casos no. Entonces es un costo que hay que tener en cuenta que se puede llegar a asumir. Si el correo repetidas veces les rompe los paquetes, ustedes pueden pedir cambio de correo. Eso sí es una opción que pueden hacer. Pueden hablar con el chat. El correo originalmente se asigna según la cercanía de la dirección del cliente, del vendedor. Entonces, como esa asignación es aleatoria, automática, y creyendo que es lo mejor para el vendedor, que su correo esté cerca, ustedes sí pueden pedir un cambio de correo. Eso es algo que está en manos de ustedes. Como dice Luis en el chat, nos reconocen las primeras roturas, luego ya nos dicen que intervinieron con varias oportunidades y no pueden cubrirnos más. Exactamente, eso es lo que ocurre en absolutamente todas las verticales, sin importar si son tienda oficial, vendedor Platinum o el rango que tengan. Eso que acaba de comentar, que se reconocen las primeras roturas, o a veces cuando es una cuenta nueva se lo reconocen, se lo cubren y después no más, es cierto. Por eso hay que prevenirlo y anticiparse. Por eso, si se puede usar el sistema de fulfillment, el depósito de Mercado Libre, vale la pena usarlo, porque ahí, si se rompe algo, como ya la logística y el almacenamiento está cubierto por Mercado Libre, sí hay un seguro. Fulfillment tiene seguro ante roturas, no así Mercado Envíos. Y bueno, llegando al final, ¿qué pasa con las cancelaciones de las ventas? Acuérdense que la cancelación, la anulación de una venta se puede dar por dos motivos. O sea, hay dos métricas que hablan de cancelaciones. La cancelación de ventas, así como la dice la pestaña de reputación, está asociada con el vendedor, lo que el vendedor cancela. Y las anulaciones se pueden dar por la apertura de un reclamo donde es el comprador el que lo inicia. Entonces, tener en cuenta esas dos cosas. Las anulaciones que se dan por motivos del comprador tienen posibilidad de desestimarse la penalidad cuando es arrepentimiento, cuando dice que no le sirve, entonces lo devuelve. Si bien hay un reclamo, pero como el comprador asume la responsabilidad, esa no penaliza. Se anula la venta, se devuelve el dinero, pero no penaliza. En cambio, todo lo que cancelemos nosotros como vendedores, por falta de stock, porque me equivoqué en el precio, cualquier cosa, eso sí penaliza. La mejor forma de saber qué cosa penaliza o qué no es, dentro del detalle de la venta, ver qué indica la plataforma, cuál fue el motivo de la cancelación, quién la canceló, si comprador o vendedor, y ahí nos indica si hay penalidad o no. También nos puede pasar, bueno, acá hay varios ejemplos, ¿no? Ya sea con Flex, ya sea con Mercado Envíos Común, ya sea con entrega en mano. El reclamo puede o no afectar según cuál sea el motivo que indicó. ¿Se arrepintió de comprarlo? No afecta. ¿Se arrepintió? No afecta. ¿No podía esperar el producto? No afecta. Hay gente que de repente el correo tardó más de lo convenido, que eso está por fuera de la injerencia del vendedor y por eso no afecta. Y último ejemplo, acá sí tenemos un problema. Cuando el comprador dice que devuelve porque no es lo que decía la publicación. No es lo mismo el caso de decir devuelvo porque no es lo que decía la publicación que decir es lo que decía la publicación pero no me sirve. Ojo, son parecidos, pero en el segundo el comprador asume que efectivamente eso no le interesa, no le gustó, no le sirve. En cambio, en la primera situación pone la responsabilidad de nuestro lado. Dice, no es lo que dice la publicación. Ahí tenemos que revisar, como en el ejemplo de la pintura, de la máquina de pintura que les dije, si algo en nuestra publicación genera expectativas falsas. O cuál es la descripción que pusimos, cuál es la foto,
ser lo más transparentes posibles en lo que estamos ofreciendo. Devoluciones. Devoluciones existen la devolución de dinero y la devolución de productos, ¿sí? Algunas son coincidentes o van agrupadas, y cuando hablamos de devolución de producto, podemos hablar de la devolución express, que no tiene penalidad. Entonces, ante la palabra devolución, recordemos que están estos dos caminos. La devolución express, que está dentro del marco legal de una persona compra y puede devolver, o la devolución mediada por un reclamo. Entonces, vuelvo al caso. Si es diferente de lo que pidió, si dentro de la cajita que mandamos pusimos menos cosas de la que correspondían, pusimos algo distinto porque cruzamos la etiqueta, o el producto me confundí y mandé otra cosa, esa devolución nos penaliza. Distinto era efectivamente el color, el tamaño o el modelo que compró la persona, pero no le sirve. Compré talle 41, que es mi talle de siempre, pero justo la horma es más chica, lo tengo que devolver. No pasa nada. Eso está contemplado como una devolución sin penalidad para el vendedor. Algo importante, lo que les decía hace un ratito, ojo con los tiempos que demoran en responder. Acá hay un ejemplo de una persona que quiere cambiar el producto, porque era de otro color, otro talle, otro modelo, escribió el 9 de octubre, y efectivamente dice, me compré estas hojotas, son de tal talle, pero al final me quedan grandes, porque puede pasar, sobre todo en indumentaria y calzado, y le respondemos el 14, del 9 al 14. Este caso en realidad se los muestro porque todavía no escaló a mayores, pero sí me parece importante que aunque no afecte la reputación, esto podría terminar en un reclamo negativo, podría terminar en el reclamo de el vendedor no me está hablando, y a la persona le genera un nivel de ansiedad más elevado y querer cancelar y querer devolver y demás. Entonces, trabajemos con algún referente que tenga dentro de sus tareas la posibilidad de revisar estas mensajerías, ¿sí? Y de no demorar tanto. Quizás tener un texto prearmado si es que estamos en un horario en el que no trabajamos, pero que alguien esté vigente. Que nosotros no estemos trabajando o no estemos atentos a la plataforma no significa que para el comprador sea así. Quizás el comprador ni lo sabe. Importante también, leamos los términos y condiciones de las devoluciones. En la plataforma de Mercado Libre, en el área de ayuda, ustedes pueden encontrar cuáles son los términos y condiciones y cómo le plantean al comprador cómo puede hacer una devolución y cómo le plantean a ustedes como vendedores qué devoluciones y cómo tienen que aceptarlas. Léanlo, porque cuando ustedes interactúan con la gente de atención al cliente es importante que estén informados. Entonces, algo que tienen que saber. La persona tiene 30 días para devolver un producto por cualquier motivo que le dé la gana, ¿sí? Si genera una etiqueta de que tiene validez durante 5 días y no la usa, la etiqueta caduca. Entonces, puede quedar finalmente en la nada la devolución. Si la persona se le caducó la etiqueta, puede volver a generar una etiqueta y volver a ejecutar el cambio. Entonces, incluso si generó la etiqueta para devolver y después se arrepintió, la puede cancelar. Conozcan todo esto, sépanlo para poder guiar al comprador. La semana pasada hablamos del preventa y les dije, hay preguntas de técnicas de producto, hay preguntas técnicas, cuestiones de operatoria de Mercado Libre, y hay otras preguntas de proposición que no vienen a este caso. Sepan sobre la plataforma para poder guiar al usuario, porque lo que ustedes no guíen, el usuario se va a autogestionar y a veces se autogestiona mal. Hay productos que no debieran tener devolución, y entonces todavía eso está un poco desprolijo, porque hay categorías que dice que no admite y el botón aparece igual. Reporten esas cosas al Mercado Libre, ¿sí? Recuerden que la plataforma se diseña, se programa y se lanza, y que se va corrigiendo en base a lo que ustedes comentan. Si hay algún producto que esté dentro de una categoría que no debiera admitir devolución express y a ustedes sí les está apareciendo devoluciones por ese tipo, escálenlo, coméntenlo. Y también, bueno, lo que les decía recién, revisen qué le dice al vendedor, ¿no? Cuando ustedes reciben una devolución, tienen un plazo de tiempo para recibirlo y evaluarlo y poder volverle a decir al Mercado Libre si hubo algo
del producto que llegó en mal estado. Al menos para recuperar algo de ese dinero que si les estaba penalizando la reputación y encima les llega un producto defectuoso, para no tener que tener un doble cargo. Dentro de lo que es las devoluciones y lo que le dicen al cliente en la mensajería, tengan en cuenta que también Mercado Libre va a borrar, desestimar o avanzar con un caso según lo que ustedes también hayan dicho en la mensajería. Así que atentos con eso, no es solamente lo que dijo el comprador, que a veces expone sus motivos reales. Tengan en cuenta que a Mercado Libre no le gusta que se salteen sus procedimientos y sus políticas. Por eso no le gusta que los usuarios intercambien información antes de comprar. Digamos, hay algunos temas respecto a las políticas y algunos grises. No le gusta que saltemos el proceso de un reclamo o que desestimemos a una persona de devolver un producto. Por ende, sean cuidadosos con cómo expresan la información, porque después puede ser que no les excluyan un reclamo diciendo que instaron al comprador a saltearse la vía normal de resolución. ¿Sí? Eso está en el centro de vendedores. Si buscan exclusión de reclamos, hay una leyenda que dice que no se les van a excluir los reclamos en los que el vendedor haya indicado al comprador que se saltee, digamos, esa posibilidad, ese beneficio de la compra protegida y demás. Revisen centro de vendedores, revisen ayuda y términos y condiciones de devoluciones. Entonces, ¿qué les proponemos para todo esto? ¿Sí? Hablamos de que el postventa era una instancia de oportunidad muy interesante para mejorar su branding, para generar nuevas ventas, para mantener satisfechos a los clientes, para generar social proof, para que su perfil se vea enriquecido con opiniones positivas. ¿Cómo podemos proceder? Primero, estamos en la plataforma de un tercero. Mercado Libre pone las políticas, pone los lineamientos, entonces saber que la postventa puede tener algunos costos. Que pese a que hagamos todo perfecto, nos podemos cruzar con algún cliente conflictivo que no entre en razón. Entonces, analizar los costos de nuestra postventa, intentar mejorarlos mes a mes y aquellos que no se puedan mejorar porque sabemos que hay un mínimo de incidencias, tomarlos como costo fijo. ¿Sí? Como costo fijo, proyectado y planificado. En cualquier tipo de venta puede haber errores. En los supermercados se rompe un paquete y se perdió una mercadería. Y bueno, ocurre. Tener un análisis de costos. Yo creo que muchísimos vendedores no lo tienen. ¿Cuál es el grado de incidencia de productos que se rompen, de productos que se pierden, de reclamos que me pueden salir mal? Empiecen a investigarlo, a cuantificarlo. Lo segundo, prevengan, hagan prevención en la comunicación con el comprador, intenten dejar en claro cómo y en qué condiciones se toman las devoluciones, aun cuando después Mercado Libre los obligue a tomar algunas devoluciones que ustedes no quisieran tomar. ¿Sí? El comprador, esto se entera después. El paraguas de devoluciones y de políticas de Mercado Libre supera al de cada vendedor. Pero ustedes pueden establecer políticas de devolución e incluso resaltarlas, porque eso previene. Si ustedes ya en los mensajes que envían al comprador le dicen, recordá que si querés cambiar este producto vas a necesitar enviarlo con la caja original, envase original, dentro de los X días de comprado, reducen muchísimo, dejan en el inconsciente de la persona algunos lineamientos. Porque si ustedes leen las políticas de devolución de Mercado Libre dice que tienen que admitir una devolución aun cuando no venga con la caja. Y eso es súper, digamos, no es concebible en ningún lado, pero eso está en los términos y condiciones. Ustedes pueden anticiparse y decirle al comprador que eso no es posible. Después el comprador, alguno de ellos avanzará y les enviará lo que quiera. Pero sí es importante que en primera instancia se adelanten a eso y establezcan sus políticas de devolución. Esto es un entorno de comunicación. Lo segundo, explicar de qué se trata la garantía. Porque hay usuarios que devuelven por desconocimiento de cuál es el proceso real de un producto. A veces puede ser una falla de algún producto el día 59 de que lo recibió. ¿Vale la pena que lo devuelva? Si hace un reclamo lo puede devolver, pero quizás el circuito normal de eso es ir a un servicio oficial. Entonces,
trabajar sobre estos aspectos, comunicarlos, generar metodologías para que sus clientes también sepan cuál es la ejecución que tienen que darle. Y lo último, también asociada a la prevención, ¿qué acciones podemos hacer de nuestro lado? Algo que está funcionando muy bien, que muchos vendedores empezaron a implementar, es generar una comunicación extra dentro de los paquetes que envían. Algún flyer o un papelito, que no necesariamente tiene que ser virtual, todo lo que es virtual queda en el entorno de Mercado Libre. Pero por fuera de eso, ustedes pueden enviar un paquete con una comunicación interna que diga: felicitaciones por adquirir este producto, esto fue testeado, todo lo que estás viendo salió de algún lado, que en pos de asegurar tu máxima satisfacción. Antes de usarlo, lee el manual. Esto es re importante porque tenemos muchos casos recurrentes de postventa negativa porque la gente rompe el producto por no leer el manual. ¿Y el manual está? Sí, quizás viene abajo del producto. O quizás la gente ni lo recuerda. Trabajemos con la comunicación, mejoremos la usabilidad de nuestros productos. Entonces, yo con mi flyer, que le estoy generando empatía, agradeciéndole la compra, recordándole lo que tiene que hacer para mejorar el rendimiento de este producto. Además de todo eso, le digo: si pese a todo esto tenés algún inconveniente, podés contactarnos y ahí le dejo los canales que yo quiera. Si yo esto lo pongo en la mensajería de Mercado Libre, puedo llegar a tener un problema, porque Mercado Libre no le gusta que pongamos un mail externo, un teléfono de contacto externo. ¿Se hace? Sí, se hace. Y muchas veces no pasa nada. Pero lo importante sería, dentro de la mensajería de Mercado Libre, manejarnos con las políticas de Mercado Libre. Pero en el paquete yo puedo poner lo que quiera. Y esta comunicación me permite reforzar los canales de comunicación. Y tengo muchos vendedores que me han dicho: redujimos la cantidad de reclamos porque la gente nos contactó en el WhatsApp y fue más fácil hablar con ellos por teléfono. Y algunos de ellos llegaron finalmente al reclamo de Mercado Libre, pero muchos otros los resolvimos antes. Malentendidos, errores de comunicación, insatisfacciones con el producto, que se pudo hacer un cambio y fue más sencillo. Entonces, trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la comunicación que podemos enviar. Y algunos ejemplos que a mí me gustaron mucho, son estos, por ejemplo. Postventas, que me parecen que sacan el mayor jugo a la venta. Una gorra, accesorio común y corriente, pero miren el agregado, una bolsa que ya va brandeada, ¿no? Esto también permite reducir las violaciones del paquete, las roturas, las aperturas, porque suelen ocurrir cosas en el correo, y cuanto más impersonal sea el paquete, más fácil que se abra y que se reemplace por cualquier cosa. Cuando el paquete ya lleva o una cinta con nuestro logo o un empaquetado especial, el comprador, que sabe lo que tiene que recibir, estoy recibiendo una bolsa que ni siquiera es con la marca de lo que esperaba recibir. Al margen de la bolsa, esto le pusieron la bolsa, una caja especial y la tarjetita adentro, ¿ven? Que habla del valor agregado de comprar este producto. Otro ejemplo de postventa que me parece muy bonito, que no tiene más que una impresión de hoja sencilla, es la impresión con un código QR para seguir en redes a la gente, el mensaje personalizado de quien mandó el producto, porque era un regalo. Insisto, una hoja mejorada, ¿no? Con una inversión mínima que ayuda a que el que recibe tenga una experiencia superior a la media. Y toda nuestra estrategia de postventa puede arrancar acá, en ir puliendo y corrigiendo algunos procesos previos a que todo esto finalice. En la preventa yo voy previniendo problemas cuando respondo con calidad, cuando mejoro mis publicaciones, cuando audito productos. Hay productos conflictivos que cuesta vender por Mercado Libre porque traen problemas. Bueno, los saco de circulación, los vendo por otro canal. Puedo ir mejorando mi stock para no tener que cancelar por falta de stock. Puedo ir mejorando mi facturación si es que me abren reclamos porque no reciben la factura. Puedo ir mejorando la logística. Si me doy cuenta de que el packaging también, 2x3 llegan cosas rotas, porque mi packaging era un poco endeble. Y finalmente, puedo mejorar los procesos de postventa capacitando un equipo de referentes para que estén atentos a tabular los casos, a conocer la metodología. O trabajar con ellos creativamente para impulsar las reseñas, ¿sí?
Bueno, llegamos al final de toda esta llamada. Para mí, el postventa es espectacular porque dentro de lo que es el entorno Mercado Libre, si lo trabajamos a conciencia, podemos sacarle un jugo y generar un círculo virtuoso. La experiencia positiva de los compradores anteriores que repercute en los próximos. Y cualquiera de nuestros compradores puede empezar nuevamente en un embudo de conversión, o sea, puede ser que vuelva a comprar para sí mismo o para un regalo. Siempre está en nuestras manos lograrlo. Bueno, hasta acá llegamos con el contenido. Perdón que se me demoró un poco más de lo habitual. Si tenemos dudas o consultas sobre algún caso puntual de la cuenta, hablemoslo con el consultor de cada uno, ¿sí? Bueno, a ver, estoy hablando con ustedes hoy, seguro hablé con casi todos antes de esta capacitación, pero me parece importante que las cosas bien operativas las pensemos, ya sea porque haya un problema o haya una oportunidad de mejora con cada uno de los consultores. Así que les agradezco haber participado, los espero para la semana que viene, para la próxima temática, y bueno, y quedamos al habla, ¿sí? Les vamos a mandar después la filmación para que la puedan revisar. Gracias a todos por participar.